una conversación que tuvimos con el doctor Gerardo Herrera Corral, una conversación que resultó enormemente interesante y valiosa. El doctor Gerardo Herrera Corral es uno de los grandes científicos mexicanos, es un investigador que se encuentra trabajando actualmente, entre otras cosas, obviamente, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, por sus siglas en francés, Centre Européen de Recherche Nucléaire. Los que saben francés me pueden insultar, se los agradecería muchísimo. Ya sabemos que no hablo francés. Y yo creo que hablo francés, pero cuando voy a Francia me dicen los franceses, no, mejor ni lo intentes. Pero en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el doctor Gerardo Herrera Corral encabeza el equipo mexicano que desde hace más de 30 años trabaja en el CERN primero y luego pues, en el Gran Colisionador de Hadrones, que es el máximo acelerador de partículas que hay en el mundo. ¿Para qué se aceleran las partículas? Bueno, porque las haces chocar partículas y al chocar partículas subatómicas, ¿se entiende? Al chocar partículas subatómicas ocurren cosas y se liberan partículas más pequeñas y ocurren fenómenos que los físicos de partículas como Gerardo pues, están muy interesados en estudiar. Y de este gran colisionador de hadrones es de donde se consiguió, por ejemplo, la confirmación de la existencia del bosón de Higgs, una de las partículas elementales del modelo estándar, que es el que se cree que se acerca más a la realidad en cuanto al análisis, o sea, en cuanto a las partículas que lo componen, pero estaba teorizado, pero no se había observado, finalmente se puede observar aquí. Pero la razón por la que invitamos a Gerardo es porque había denunciado él que México estaba dejando de pagar y ya llevaba años sin pagar la parte que les toca a los investigadores mexicanos de aportar para el mantenimiento de los aparatos carísimos y de los detectores y del uso de todas las instalaciones del Centro de Investigaciones Nucleares, porque allí se paga entre todos, lo pagan todos. México había dejado de pagar, luego nos dijo ya en nuestra conversación que al parecer la secretaria de Ciencia y Humanidades, que no sé por qué Humanidades está en la Secretaría de Ciencia, vuelvo a decirlo, había dicho que bueno, que México está en disposición de pagar, a ver si hay presupuesto para hacerlo, pero como usted sabe, el presupuesto en México se va a fiestas en el Zócalo y a viajes de la presidenta, ¿no? Entonces yo le pregunté, una de las cuestiones de las que hablé con Gerardo, decía yo, bueno, lo que debe México es como cuántos festivales de música en el Zócalo, y si no, ni uno. O sea, con lo que se paga uno es festivales morondongos que se organiza Claudia Sheinbaum y sus cómplices de Morena, gente que antes era de izquierda, pero hace mucho, antes de que estuvieran defendiendo violadores y todas estas cosas que hacen ahora, y esa gente que antes era de izquierda se hace unas pachangas maravillosas en el Zócalo, y con lo que cuesta una de esas, si suspendieran una de esas pachangas, con eso se podría pagar todo lo que le adeuda a México al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares para mantener al equipo mexicano en la vanguardia de la investigación de la física subatómica. Así de rara es la vida. Sin embargo, por supuesto, como pueden ustedes imaginárselo, este video pues, no tiene una enorme cantidad de visitas. Tiene en este momento 1,729 visitas. Los videos de los miércoles, que generalmente son de temática más desarrollada, por así decirlo, cuando no son conversaciones, salvo casos muy especiales, pues reúnen entre 10 y 15 mil visitas en su primer día, pero cuando hacemos estas conversaciones, pues no. Sin embargo, creo que es importante seguirlas haciendo, y esa es una de las razones por las que luego pido apoyo, porque no puedo depender de YouTube, no puedo depender de los anuncios de YouTube, porque a veces simplemente los temas que yo trato me parecen interesantes, me parecen importantes, aunque sé que no van a tener muchas visitas y por tanto no van a generar una monetización grande en cuanto a anuncios, que son los publicistas los que nos pagan a nosotros una mísera parte para tener a los canales. Entonces yo sé que a veces hacemos cosas como esta que no es un escándalo. ¡Ay! Descubrieron 7 extraterrestres en una tumba. O hay unas estructuras rarísimas bajo las pirámides, que fue un bulo. Y cosas por el estilo que hacen que la gente vaya en masa y tenga mucho. O sea, clickbait. Y como aquí no lo hacemos clickbait, pues, entonces lo necesitamos a usted. Lo necesitamos a usted.